porque es muy compleja las genealogías, empezando desde la primera pareja de Adán y Eva. ¿Qué papel juega la mujer? ¿Qué papel juega el hombre? Qué importante es poder orientar a los jóvenes para que se casen con el hombre correcto o con la mujer correcta. ¿Y qué papel juega una madre soltera? Es muy interesante que plantea la palabra, muy interesante. Estamos ligados, toda la raza humana, estamos ligados. Aunque estemos aquí en Guadalajara, estamos ligados con China. Es bien interesante esto. ¿Por qué razón? Porque vamos a descubrir a nuestro enemigo, Satanás, ese arcángel tan hermoso que se llamaba Luz Bella, Lucifer, que era el arcángel de mayor rango. Ejercitó su voluntad y voluntariamente desobedeció a nuestro Creador, nuestro Ave Elohim Yahweh, nuestro Padre Santísimo, el gran yo soy. No me gusta decirle Dios porque lo limito, porque Dios es una interpretación griega. Yo más bien le digo mi Ave Elohim Yahweh porque está ligado al hebreo y al arameo. Tristemente la gente se nos dio una traducción del griego al español, que no estoy en contra, sino que simplemente quiero darles una orientación. ¿En qué sentido? En que es más completo el hebreo y el arameo. Entonces, si el lenguaje de nuestro Señor y Salvador era el arameo, me doy cuenta que debo de corregirme para poder orientar a los que me están escuchando, y que de alguna manera van a tener alguna batalla, porque se nos dio la costumbre de llamarle Dios, porque es una traducción griega, pero lo correcto es mi Ave Elohim Yahweh, que quiere decir cabeza, que quiere decir el Todopoderoso, y no lo puedo limitar a decirle como a Buda Dios, como a Alá Dios. No, mi Dios es más que eso. Mi Dios es más que Buda, más que Alá, más que el Hare Krishna. Yo le llamo mi Ave Elohim Yahweh. Sí, es lo correcto. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlos a ustedes? La sangre habla. Dice que la sangre de Abel clama, pero clama mala de nuestro Señor y Salvador. Esta enseñanza es muy compleja y no cualquiera la va a captar en su sentido de esencia. ¿Por qué? Porque Génesis 3:15 está profetizando una batalla que se va a dar hasta el fin del mundo. Es una profecía que la gente no está tomando en cuenta, y que es parte de una batalla continua. Es una lucha continua que nosotros vamos a tener con nuestro líquido sanguíneo, y que debemos de liberarlo con la sangre del Cordero. Por eso les voy a dar otra escritura, Apocalipsis 12:11. Entonces déjenme decirle en orden esto. Número 1 es Génesis 3:15, número 1, ¿sí? Número 2, Lamentaciones 5:7, de que está hablando de algo muy interesante, de nuestros padres. Yo no sé cómo se comportó mi tatarabuelo, si me afectó o me benefició. Llego a una conclusión que no me benefició, me afectó, porque al que yo adoro, él no adoraba. ¿Sí? ¿En qué me sostengo? En que hago una historia de mi genealogía. Mi papá no se le educó a adorar al Todopoderoso, se le educó a adorar un ídolo. Desde ahí
yo soy perjudicado. Entonces yo tengo que romper con todos esos amarres y ataduras que corren en mi líquido sanguíneo. Y eso se llama liberación. ¿Cómo me voy a liberar si no conozco la verdad? ¿Cómo te vas a liberar? Posiblemente tú traes un programa que te puedes casar con un hombre malo o te puedes casar con una mujer mala. Y eso no nos han educado. No hay una materia en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la facultad, que nos enseñen sobre esas verdades. Porque hemos tomado la Biblia como una religión. Yo no predico religión ni concuerdo con ninguna religión, llámese como se llame, porque religión no te va a dar verdades. Toda religión es muy cuadrada. Si hablamos de nuestra raíz católica, ¿yo qué puedo extraer de lo bueno del catolicismo? El nombre del Todopoderoso. Ellos nunca cambiaron su nombre, le llamaron Yahvé, era correcto. Pero la Biblia de los reformados, que es la Reina Valera, sí cambiaron su nombre y lo pusieron con J. Entonces, si yo no conozco la verdad, yo posiblemente estoy adorando algo equivocado por no escudriñar la palabra. Ahora, yo quiero que piense esto y me preocupa, y le digo a todos los presentes: Josué, sí es obligatorio que todos los músicos estén escuchando la clase. Se me ha pasado a hablar estos puntos. Miren, le voy a decir por qué es importante que los jóvenes escuchen esto. Porque pueden tener una desdicha en su matrimonio. Los divorcios no son coincidencia, no son casualidad. El que alguien tenga sexo antes de casarse no es casualidad, no es coincidencia. Todo está programado en la sangre, lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Porque la sangre es parte vital de nuestro ser. Habla la sangre. Que no lo tenemos en el consciente es otro rollo, pero en el subconsciente sí está. Posiblemente esa persona no se casó con el hombre que amaba, ni la mujer se casó ese hombre no se casó con la mujer que amaba, ni la mujer se casó con el hombre que amaba. Hay un problema social, cultural en la humanidad por no conocer la verdad. Y el único libro que te puede aportar la verdad se llama la Biblia, pero no es una Biblia. Y este es un problema de conocimiento en la humanidad. Y lo dijo Oseas 4:6: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y pareciera que no lo hemos entendido. Y seguimos amarrados, los que venimos de la reforma de Martín Lutero, a una Biblia que se llama Reina Valera, y que la Reina Valera ha sido reformada, y que yo les puedo mostrar una Reina Valera buenísima, que es la Biblia profética, de un estudio muy interesante. Pero la gente no está acostumbrada a estudiar. No tenemos esa cultura los mexicanos. ¿Por qué? Porque nuestra educación fue a través de literatura barata. Lágrimas y risas, Memín Pingüín, Los Archi, pura mugre, que no nos dio ningún acervo cultural. Ahora, lo que tenemos que pensar es: yo estoy conociendo la palabra, yo por eso lo enfatizo y lo repito, yo no predico religión. Y no concuerdo con un currículo que te dicen: ¿de qué religión eres? De ninguna. Pero no tenemos esa cultura por muchas cuestiones. Por tradición ponen católico, aunque no eres católico. Porque en primer lugar ni sabes cómo se originó la religión católica,
ni sabes cuáles fueron los padres de la religión católica, simplemente lo dices porque eres un perico, repite lo que oyes. Y no se trata de eso, chavos que están aquí. De verdad no se trata de eso. Busco la manera de orientarte a través de perdida de 4 Biblias. Nuestra raíz, que es la católica, que te recomiendo la Jerusalén, que es buenísima. Y te recomiendo la Jerusalén, que es revisada y aumentada. Pero te recomiendo la Pesita, una Biblia con un fondo más arameo y más de hebreo. Pero te recomiendo la traducción de Yahweh, que lo que la traducción de Yahweh te va a dar son los nombres correctos del quien adoramos. Y una Biblia muy simple, que tiene su valor, que es la Reina Valera. Entonces, si tú estás interesado en conocer la verdad, tú debes de tener una disciplina de leer, si tienes dedicación. Mira, esta es una Biblia católica, es la latinoamericana. No la recomiendo mucho, pero tampoco la rechazo. Es buena, pero yo recomiendo la Jerusalén, que es católica. Me fascina la Biblia católica. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia católica nunca le quitó el nombre al Todopoderoso, su nombre correcto, que es Yahvé, y la abreviatura es Yah. No está correcto. Los católicos no saben, están tapados, no saben. Tú vienes de una raíz católica y no sabes, porque ni siquiera leíste tu Biblia, y que deberías de pedirle perdón al Padre por no haberlo hecho, porque es una belleza la Biblia católica. Tiene 72 libros, y hay un libro fabuloso que dice que está prohibida la idolatría, que no lo tiene ninguna otra Biblia, Barú. Y a pesar de que tienen Barú, los católicos son súper idólatras y se están maldiciendo diariamente por seguir esa forma y ese estilo de adoración, de adorar ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen nariz y no huelen. Y lo saben porque la Biblia católica solamente tiene Barú, no hay otra Biblia que tenga Barú. Entonces, interesante por eso. La Biblia Pesita es una traducción buenísima de gente muy estudiosa, y este libro te dice el nombre correcto de nuestro Padre Santo, Yahweh, con las 4 letras correctas, que es WH. A ver, ayúdenme. HW. Exacto, a ver, otra vez. Eso, muy bien, jóvenes. YHWH, ¿sí? Entonces no encuentra la J. ¿A quién se le ocurrió ponerle la J? Es interesante esto, ¿eh? Y esta es la Biblia tradicional de la Reina Valera, de los reformadores. La traducción del griego al español, muy sencilla. Tiene más, no quiero decirlo, puedo cometer un error, pero está bien. Pero esta es una Biblia buena, es una Reina Valera, pero con los nombres correctos. Y es interesante leerla, porque aparte te dan una enseñanza del hebreo, que tú empiezas a descubrir cosas muy interesantes. Te voy a decir por qué. Porque es interesante escuchar el hebreo. Fíjate bien, cuando Pablo iba camino a Damasco, él platica, dice que se abrió el cielo y una voz en hebreo le habló. Entonces, por lógica, si vamos por lógica, dices, en el cielo se habla hebreo, hasta el más tarugo sabe. Pablo dice, se abrió el cielo y oí una voz en hebreo que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te da a entender esto? Que en el cielo posiblemente se habla hebreo, y que nuestro deber no te perjudica estudiar hebreo, en nada te perjudica, más bien creo que te puede beneficiar.
Y en ese sentido, yo he estado investigando en esta Biblia que yo uso sobre la genealogía. ¿A dónde quiero llegar? A descubrir de dónde vengo, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? Yo sé que vengo de mi mamá Aurora y de mi papá Enrique, pero mi mamá viene de un papá y de una mamá, y mi papá viene de una mamá y de un papá, que vienen siendo mis abuelos, pero mis abuelos vienen de mis bisabuelos, y mis bisabuelos vienen de los tatarabuelos, pero ellos también vienen de un papá, de un abuelo, de un bisabuelo, de un tatarabuelo. Lo que estoy hablando es el líquido sanguíneo. Yo tengo que liberarme de los pecados de mis padres. Los padres pecaron y murieron, y los hijos recibieron el castigo. Y puede ser que yo traiga una asignación de castigo y que por eso no supero ciertas trabas, posiblemente, que tiene que ver. ¿Cómo? En el área emocional, en el área sentimental, en el área física. ¿Cómo lo voy a explicar? ¿Por qué Canutito si tiene dinero y Petronilo no, y son hijos del mismo papá? ¿Por qué razón hay ciertas enfermedades en un hermano y en otro no? Entonces tú sacas conclusiones, y ahí les voy, de acuerdo a la palabra. Tengo un enemigo. Satanás astutamente dijo: yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, tengo que intervenir y formar mi descendencia. Por eso Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer va a golpear a la simiente de la serpiente en la cabeza, pero la simiente de la serpiente va a golpear en el calcañar a la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Calcañar quiere decir pies, y cabeza. ¿Entiendes estas figuras? La cabeza dirige, la cabeza piensa, y dice la palabra que no somos cola sino cabeza. Pero la simiente de la serpiente va a buscar ponerte trabas. ¿Cómo va a poner trabas? Uno, que tú no leas la Biblia, que no le des la importancia que debe de tener en nuestro corazón. Y ahí está el medio del asunto. ¿Qué tantos mexicanos leen la Biblia? ¿Cuántos en tu casa leen la Biblia? ¿Y cuál tipo de Biblia? De ahí empieza la bronca. ¿Por qué razón? Por dos textos. Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 17:17: santifícalos en la verdad, mi palabra es la verdad. Pero si yo digo que la Reina Valera es la palabra, estoy mintiendo. ¿Dónde dejo la católica? Y si digo que la católica es la verdad, ¿dónde dejo la Reina Valera? Pero aparte, las traducciones. La traducción católica tiene Reina Valera, Nácar y Colunga, Jerusalén, Torres Amal, Latinoamericana. Más aparte de esas piezas vienen más interpretaciones. En sí, ¿cuántas Biblias hay? No tengo bien claro cuántas, pero son muchas. La pregunta es: ¿cuántas de esas muchas tú y yo hemos leído? ¿Cuántas? Ni siquiera la tuya, la Reina Valera, la has leído, que tiene 66 libros. No la has leído. ¿Cómo puedes tú decir que conoces la verdad? ¿Cómo podemos decir tú y yo que conocemos la verdad? Mentira. Tú eres un religioso. Tenemos una religión, y si no te gusta te vas a otra, y si no te gusta te vas a otra. El problema no es la religión, el problema eres tú. ¿Por qué? Porque traes amarres en tu líquido sanguíneo. ¿Cuándo te vas a liberar tú?
en el día que tú tomes la decisión de leer la Biblia como dice que la leas, y que debe de haber fruto, debe de haber fruto. Entonces yo trato de decirte esto. En el inicio Satanás ya había sido lanzado a la tierra con la tercera parte de ángeles. Eso no lo tenemos muy claro, y a veces sin darnos cuenta el que nos habla es el diablo y no el Todopoderoso, porque Satanás tiene la capacidad de disfrazarse de ángel de luz. Entonces nomás te voy a dar la idea. Cuando un hijo dice: ya no soporto a mi mamá, ella quiere que haga lo que ella dice. La pregunta es: ¿quién le habla? ¿Cuáles serían las voces que le pudieran hablar a esa niña? ¿Cuál sería la primera? Su sangre, su sangre, no el diablo, su sangre. Su sangre le estaría hablando. Dos, el diablo aprovecharía esa puerta para hablarle. ¿Cómo? Y este es el conflicto. No hemos entendido quiénes son nuestros enemigos. Por eso David dijo en el Salmo, deje ver, este es un texto que deben de aprendérselo muy bien. Este es un texto básico, está en los Salmos. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Cree que habrá espíritus malos aquí entre nosotros? Sí, sí los hay. ¿Alguien traerá más? ¿Alguien traerá menos? Son puntos que no hemos. ¿Y cómo me puedo liberar? Salmo 18, versículo 37 y 38 dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen y cayeron debajo de mis pies. Este es un texto. Vamos a ver qué dice la versión del hebreo al español. Perseguí a mis enemigos, me gusta, y los atrapé sin volverme hasta que sean destruidos. Y miren, yo tengo 30 años de pastor y de alguna manera he atendido un sinnúmero de personas de toda la República Mexicana. No he salido mucho fuera al extranjero, creo que lo haré más adelante. Me preocupa mi país, pero en lo que yo he visto dentro de la gente que yo he atendido, me doy cuenta que hay ciertos espíritus que son familiares, que se pasan de generación a generación, y no hay alguien dentro de ese árbol genealógico que se atreva a destruirlos. Y estos espíritus familiares se nutren de estos árboles genealógicos. David descubre algo, y este es otro texto básico, el Salmo 51:5. Sin quitar el dedo del Salmo 18, te vas al Salmo 51. David era un guerrero, pero también era un adorador. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi mamá. ¿Qué está diciendo? Que cuando el esperma del padre fecundó el óvulo de la mamá, se empezó a desarrollar un bebé, pero genéticamente mal. A lo mejor los rasgos físicos no, ante la mirada externa, pero ante la mirada interna sí. Y lo que al padre le interesa es lo interno. Lo interno. ¿Cómo entonces me puedo liberar de tan tremendos amarres que desconozco? Posiblemente esa mujer trae un amarre de que no se va a casar y no sabe cómo romperlo, pero se metió con un hombre y se hizo madre soltera por su ignorancia, no porque era mala, por ignorancia. Porque ya hay un programa dentro de nosotros que es más malo que bueno. Si no entendemos estos principios, no vamos a ser libres y vamos a regar el tepache, como dice el vulgo.
Por eso es importante, cada vez que estoy investigando los árboles genealógicos me quedo de a cuatro. En mis 30 años fui a institutos, no hubo pastor que hablara de esto, porque es complicado, no es fácil, es encerrarte, estudiar un día entero, 2 días enteros, y te quedas impresionado de estas cosas. Pero el punto es, ¿cómo te vas a liberar? Por ejemplo, checando la familia, vemos problemas graves: homosexualismo, lesbianismo. Ya la figura del matrimonio se está perdiendo. Hoy tan fácilmente una mujer deja al hombre, el hombre deja una mujer y se junta con otra, y luego con otra, y luego con otro. ¿Qué hay detrás de toda esa forma y estilo que está viviendo el humano? Y nuestro deber es dar una respuesta. No la va a dar la ciencia, no la va a dar, no va a dar la política. La respuesta está en un libro que se llama la Biblia, y que el deber de los que compartimos la palabra es de alguna manera inquietarlos a que lean la Biblia. Pero entonces tú haces una encuesta y de 10 personas que han leído la Biblia, es alarmante. Es 1 de 10 que han leído la Biblia completa, 1 de 10. Entonces eso habla de una pobreza impresionante. Y cada día surge una religión nueva. Es impresionante. Si vemos dentro de la religión de los evangélicos, vemos un sinnúmero de religiones: Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Cuadrangular, presbiterianos, luteranos, calvinistas, bautistas, episcopales. Es impresionante. Y ahora están los independientes. Y entonces tú deberías ir a una librería y comprar un libro que hable de religiones, para darte idea de qué se trata. Y como en México hay libertad de expresión, en México hay todo tipo de religiones, hasta satánicas, como en Ciudad Granja, la iglesia Satanás. Y los que son seguidores de la verdad, tenemos una mezcolanza, que si algo no te gusta, no te parece, haces un berrinche, estás de chismoso, y es un montón de cuestiones graves. Pero ¿quién provoca todo eso? ¿El diablo? No. El diablo aprovecha nuestra ignorancia. El diablo aprovecha que nosotros no hemos entendido nuestra genética. Y en ese sentido, por eso dice Apocalipsis 12:9, es otro texto clave. Hay textos claves en la Biblia que debes de aprendértelos de memoria. Dice que Satanás engaña al mundo entero. Entonces, bajo ese principio, por la gramática en el español, quiere decir que ni tú ni yo nos escapamos, ni el más picudo, como dicen los jóvenes, ni el más ungido. ¿Por qué? Porque Satanás tiene la capacidad de engañar al mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto has estudiado de tu enemigo para que puedas saber quién te está haciendo lo que te está pasando? ¿Qué tanto conoces de él? ¿Qué tanto has estudiado de él? ¿Cómo lo descubres hoy en la actualidad? ¿Dónde estará operando Satanás en tu vida, en mi vida? ¿Qué haces tú? ¿Qué sabes tú de cómo enfrentarlo? ¿Cuáles son las armas que el Padre te ha dado para enfrentarlo? Lo primero que yo quiero enseñar es que nosotros tenemos un árbol genealógico. O eres de la simiente de la mujer o eres de la simiente de la serpiente. No hay intermedio. ¿Y cómo te das cuenta de qué árbol genealógico eres? ¿Cómo te das cuenta de eso?
Para que te des cuenta tienes que estudiar. Pero nomás hállale en esto: si nuestros hijos no son obedientes a nosotros y no nos respetan, ese es un problema genético que debes de preocuparte. Si tú como hijo se te hace fácil gritarle a tu papá, preocúpate. Estás dando evidencias de que eres de la simiente de la serpiente, no de la simiente de la mujer. Si tú no estás de acuerdo en la forma de educar de tus papás, pero piensa esto: si tus papás no están sometidos a la palabra, también es un problema. Pero porque aquí está el meollo del asunto. Santiago 4:7: sométete a nuestro Abba Elohim Yahweh, resiste al diablo y el diablo se va. Es un broncón, ¿verdad, chavos? Es un broncón, porque el modelo de la simiente de la mujer fue nuestro bendito Salvador, que en hebreo es Yahshua, la salvación de Yahweh. Yo no lo puedo llamar con J porque es un nombre grecolatino. Él es Yahshua. Si no te gusta ese nombre porque te acostumbraste a un nombre que ni siquiera sabes por qué el nombre, porque ni siquiera has estudiado, sino que simplemente te lo dio la tradición, no porque sepas. Me gustaría que me contestaras que ese es su nombre porque sabes. Pero María jamás le llamó así, porque María era de un lenguaje hebreo y arameo. Jamás le dijo ese nombre, ni sus discípulos. Posiblemente Lucas, que era griego, posiblemente. Pero entonces mi Señor y Salvador le voy a llamar Emanuel, le voy a llamar pan de vida, le puedo llamar el Cordero, le puedo llamar la vid verdadera. ¿Por qué no le llamamos de sus demás nombres? Porque la tradición nos amarró a un nombre. Y pregúntate por qué. Pregúntate por qué. ¿Por qué no tiene la costumbre de decirle príncipe de paz? ¿Por qué no tiene la costumbre? Créanme que duele que seamos tan ignorantes, aferrados a un nombre que posiblemente no lo es. Posiblemente. Pero ¿por qué no le llamas el Salvador del mundo, la piedra que desecharon los edificadores, el pan de vida, la resurrección, el camino, la verdad, la vida? ¿Por qué no tengo yo derecho legal de poder decirle: bendito Padre, en el nombre del Cordero te pido que me sanes? Los supuestos teólogos, muy hemenéuticos, ni siquiera saben y se ponen a contradecir cuando lo correcto, tarde que temprano, se va a dar a conocer, porque la verdad no peca, pero se incomoda. Entonces saquen sus conclusiones. Me gustaría tener en este día gente que estudia la Biblia para poder interactuar, para poder enriquecernos mutuamente. Pero no me voy a poner a interactuar con alguien que no ha leído la Biblia. Entonces, en ese sentido, tenemos que checar la genealogía. ¿De dónde vino el Salvador del mundo? Porque se tuvo que hacer carne. Y ahí está una gran verdad: se tuvo que hacer carne. ¿Quién? ¿Quién se hizo carne? La belleza de nuestro Padre Santísimo, porque Él es uno. Y no han entendido eso de que Él es uno, y quieren dividir a mi Señor y Salvador, que Dios en el Padre, que Dios en el Hijo, que Dios en el Espíritu Santo. Demuéstramelo con textos que eso es verdad. Demuéstramelo que eso es verdad.
Entonces estarías contradiciendo la plática de nuestro Señor y Salvador con Felipe, que Felipe le pregunta: muéstranos al Padre. Y Felipe le dice: ¿cuántas veces me has visto? El Padre y yo somos uno. Entonces, ¿quién estará detrás de ciertas deformaciones? Porque usted debe de saber que Satanás era un arcángel y él se sabe la Biblia al revés y al derecho. ¿Cuál Biblia? La verdadera, señores, la verdadera, no la traducida que tenemos aquí. Él se sabe la verdadera, no la traducida. Y eso no nos hemos puesto a aterrizar en eso, que a Luz Bella no se le dio una Reina Valera ni una católica. A Luz Bella, él sabía, él tiene la original, mejor que el Vaticano. Porque ustedes han perdido de sentido que Satanás era un arcángel que estaba al servicio de nuestro Padre Santísimo, que era el director de la adoración y de la alabanza, que tenía un papel importantísimo. Él supo cómo nos fuimos creados nosotros. Él lo sabe. Y de eso no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo vas a enfrentar? Y por eso yo ya no hago mucha guerra espiritual, porque tengo que saber quién me va a acompañar a la guerra espiritual. Porque yo me meto a niveles de guerra espiritual muy altos y no puedo llevar a cualquiera. Y a los que he llevado, todos me han traicionado. Normal, es normal, no lo veo anormal. Porque el diablo va a buscar la manera de desanimar a un guerrero, y lo vemos en las figuras. A David, su propio hijo lo traicionó. O sea, no es nada fuera de no entender esas verdades, el meterte a la guerra a nivel territorial, porque yo enfrento al Principado de México. Yo no estoy reprendiendo espíritu de mentira, no estoy reprendiendo al Principado de México. Y tú lo puedes ver en Daniel, cuando Daniel se enfrenta al príncipe de Persia. Por eso entiendo que los que iban conmigo, yo sabía lo que le iba a tirar. Ese es algo de guerra espiritual. Entonces el punto es aquí, yo quiero transferirte esta verdad. A ver, ¿por qué a veces me siento solo? ¿Por qué a veces me siento deprimido? ¿De dónde sale todo ese vocabulario que no tiene que ver con el lenguaje de mi Padre Santísimo? ¿Cómo puedo vencerlos? Si la palabra dice que sus ovejas oyen la voz del buen pastor, ¿por qué estoy escuchando otra voz? ¿Tendré algún cable de mi enchufe conectado al enchufe equivocado? ¿Por voluntad propia o por herencia? Si es por voluntad propia, yo me desenchufo, pero si no, hay un cable genético que no lo voy a poder desconectar. Y se los he dicho miles de veces, unas veces. ¿Cómo peleas con el esperma de papá? ¿Cómo peleas con el óvulo de mamá? Hoy la gente ya no le importa tener sexo si no se casa. La virginidad ya no existe. Si la virginidad la tienen físico, pero mental no, porque tienen pensamientos lujuriosos. ¿Quién está detrás de toda esta situación tan oscura? Y eso no es para espantarnos, eso habla de cómo lo tuvo desde Adán y Eva. A Eva fue seducida, no la llenaba su esposo, fue seducida. Si ella hubiera amado a su esposo, ella no hubiera caído. Ahora la pregunta es: ¿por qué Luz Bella, ya transformado en Satanás, atacó a la mujer, no al hombre? La pregunta es: ¿por qué? ¿Quién es más responsable
en ese enfrentamiento espiritual? ¿La mujer o el hombre? ¿O su creador? Voy a volver a repetir. ¿Quién sería más responsable? Porque algunos atacan al creador. Entonces, aquí el punto es que hay demonios que son especialistas en atacar el oído. Hay demonios especialistas en atacar el oído. Por eso dice la Escritura: ser sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, es superactivista. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es la mejor estrategia de un militar. ¿Habrá alguien aquí que el diablo no lo ha engañado? ¿Qué quiere decir con esto? La importancia de conocer a nuestro enemigo. Es tan importante conocer a nuestro enemigo. Él sabe más de nosotros que nosotros de nosotros. Yo he estado haciendo mucho enfrentamiento de guerra espiritual. Yo a diario peleo. Aquel que no pelea a diario ya perdió la brújula. Aquel que no pelea a diario, cada vez que te acuestas, cada vez que te levantas, estás en guerra, quieras o no quieras, te guste o no te guste, porque hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no te escapas a él, porque él tiene un ejército que la Biblia no menciona su número. No menciona su número, nomás dice que se llevó la tercera parte de ángeles, pero no hay un escrito que diga cuántos ángeles tenía nuestro Padre Santísimo. Pero nos da una idea con el endemoniado gadareno, que cuando le pregunta a nuestro Señor y Salvador: ¿cómo te llamas? Dice: legión. Y una legión romana, algunos dicen que son 2,000, 3,000, 6,000. Eso habla que son muchos. Y si una legión estuvo en un hombre, te da la idea que son muchos. Y que si su patrón anda como león rugiente, significa que sus achichincles también andan así. Y están buscando una forma, una manera. Y algo que a mí me preocupa es lo siguiente: ¿con quién se van a casar tus hijos, tus hijas? Satanás ya está preparando a alguien para lastimar a tu hija o lastimar a tu hijo. Y los papás hasta lo dejan meterse a la casa. Y a lo mejor ya está haciendo cosas con tu hijo o tu hija en tu casa. Y esto habla de nuestra estupidez. Y a todos nos pasa, o a todos nos puede suceder. Por eso la palabra dice: ser sobrios y velad, porque al otro lado de tu casa no está una dulce palomita. Al otro lado de tu casa, ni tampoco atrás de tu casa. Estamos tan ignorantes en lo que es la guerra espiritual. Desde que el Padre la planteó, desde Génesis 3:15 dijo: va a haber guerra. Desde Génesis 3:15 dijo: la simiente de la serpiente va a buscar golpear tus pies. Y la única manera de guardar tus pies es Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y por eso la armadura de Efesios 6 dice: el calzado, el apresto del evangelio. Mire, no tienen idea cuánta gente ha pasado por esta comunidad y cuántas congregaciones se han levantado de esta comunidad, y de gente que tuvo una actitud no correcta. No quiero decir que sean malos, no. Dieron cosas buenas aquí, pero su forma de salir no fue correcta. Van a levantar obra, sí,
va a ser gente contaminada, gente que vaya allí la van a contaminar porque no salió correctamente. Así de sencillo. Pero este patrón lo vemos en todas las congregaciones, en todas. ¿Qué tenemos que hacer finalmente usted y yo? Conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra, no podemos juzgar a nadie. Que tire la primera piedra el que esté limpio de pecado. No podemos juzgar a nadie. Yo busco de la gente que venga aquí decirles: yo no predico religión, yo no hablo de ninguna religión, yo hablo de verdades. Si tú quieres tener una religión, busca la que más se te acomode. No con esto estoy corriendo para nada. Lo que te estoy diciendo es que la Biblia, nomás hay un texto que te habla de religión, nomás uno, y está en Santiago. Dice: la religión verdadera es esto. Yo no conozco esa religión, no las he visto aquí. Porque vea lo que, cómo, mire, estamos quitando la máscara al chamuco. Aunque la Biblia no dice chamuco, ¿verdad? Perdón. A Satanás, el diablo, la serpiente antigua. También a veces me salgo del contexto, perdón. Ahí en el libro de Santiago, atrasito de Hebreos, me gusta mucho Santiago. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, perdón, así dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tales es vana. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Los que no chismean, los que no murmuran. Pues no hay ninguna. No hay ninguna. Aquí lo dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Está difícil frenar esta lengua. Es bien difícil. Uno, porque no tiene hueso y no la puedes fracturar. Pero aunque sea alguna vez tú y yo hablamos algo mal de alguien, aunque sea una vez, entonces ya no funcionó esa religión en nosotros. Vamos a ver qué dice. Dice del hebreo al español: cualquiera que crea que es un observante religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su observancia cuenta para nada. Qué complicado, ¿no? Ahora, el asunto es que dice: la religión pura, dice, la religión pura y sin mácula delante de Elohim el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a ver qué dice del hebreo al español. La observancia religiosa que Elohim el Padre considera pura y sin falta es esta: dar cuidado a los huérfanos, viudas en sus tribulaciones, mantenerse uno mismo sin contaminación del mundo. Posiblemente las dos primeras las podemos cumplir, pero la tercera, quién sabe. ¿A qué estamos llegando usted y yo con escudriñar la palabra? En tener un poquito más de conocimiento, salud, tener un poquito más de conocimiento. Y esto va a ser a la medida de nuestro libre albedrío. A la medida que tú digas: de perdida, entonces tengo que leer la Biblia 1 hora diaria. Y ya es complicado. Yo les diría algo. ¿Quieren conocer al Todopoderoso? Yo les recomiendo empiecen a leer los 150 salmos. Y a conciencia, de comprar una libreta especial donde diga: para mis 150 salmos. Y hacer tres cosas: estudiar, investigar y escudriñar. Tengo que pasar por este método tripartito: estudiar, investigar y escudriñar. Niveles muy fuertes. Para ello no me puedo encerrar en una sola Biblia. No me puedo. Si de perdida tengo que leer el Salmo 1 en la católica, en la Reina Valera, en la Pesita y en la traducción de Yahweh, para saber qué dice el Salmo aquí, qué dice aquí, para entender que como humanos le damos una interpretación a lo mejor diferente con sinónimos. Ahora, consideren esto:
Satanás no tiene ese problema. Satanás tiene la traducción original. Esa es la bronca, chavos. El diablo tiene la traducción original, porque él estuvo observando todo. Por eso cuando yo hago guerra espiritual ya no la hago, soy muy cuidadoso ya, demasiado cuidadoso. La verdad se lo digo, es otro rollo, pero quiero continuar con esto. ¿Verdad que es interesante? Demasiado interesante. Y yo le quiero decir esto: usted y yo somos y tenemos lo que hemos creído. Somos lo que creemos. Y mucho de lo que tú eres no tiene que ver con la palabra. Cuando tú y yo nos sometamos al creer de la palabra, va a ser otro paradigma. Porque el creer de la palabra te ofrece que todo es posible. El creer de la palabra te ofrece que todo es posible. Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Este creer te ofrece que todo es posible. Y entonces la pregunta es: ¿por qué no tengo esto y aquello? Porque tu creer no está sustentado en la palabra. Tú tienes otros creeres que se te heredaron. La forma de creer de papá, de mamá, del compadre, del amigo, del vecino. Que tenemos que romper todos esos creeres. O tu propia interpretación, porque hay algunos que se creen Pancho Pistolas, que se creen que creen más que el apóstol. Son ridículos. Hasta dan ganas de decir: oye, escuate, pues ya vete al cielo. Tú ya no puedes estar en la tierra. Porque son ridículos. Y a veces son enfadosos, mano. La verdad. Por más que los corres no se van. O estar moliendo. Es terrible. Es terrorífico. Yo no sé a qué vienen. No lo digo por nadie de ustedes, Él ya sabe por quién lo digo. Pastor, no sea picudo, no para nada. Enfadan, no entiendo. La verdad. Me quieren tanto, a lo mejor. Qué barbaridad. O es una venganza que buscan. Terrible, terrible. Puros demonios. No es otra cosa que demonios. La verdad es impresionante cómo operan los demonios. O dígame que no. O dígame que no. Es impresionante. Son ángeles. Son ángeles caídos. Tienen capacidades impresionantes. La verdad, yo digo: Padre Santísimo, es un reto ser pastor, y más cuando es un pastor con controversia o un pastor que investiga la palabra. Los enchilas. La verdad, es impresionante lo que tú escudriñas. Y ahorita vamos a ver del árbol genealógico. Empezamos con Adán y Eva. ¿Cuánto tiempo dedicarías tú a estudiar a Adán y Eva? Es impresionante. La pregunta es: todo lo tenían para ganar y todo lo perdieron. Lo sacaron del huerto, lo perdieron todo. Y tú y yo, ¿por qué no hacemos un análisis profundo de Adán y Eva para no cometer el error? Dice que la historia es para que no te equivoques. Somos muy complejos, ¿verdad que sí? Híjole. Por eso a lo mejor a veces decimos: ya mejor recógeme, Padre. Son muy complejos, sí, la verdad. Entonces observas que el diablo ya estaba diciendo: ok, voy a hacer que caiga uno de los dos. Y ataca a Eva. Yo he analizado por qué atacó a Eva. Hay muchas hipótesis, muchos puntos de vista,
Pero el diablo no es tarugo, para nada es tarugo. Él sabe con quién sí y con quién no. Él sabe el cómo y el cuándo. Aprovecha. Y es una profundidad esto, ¿eh? Es una profundidad la forma y manera que ataca a Eva. Eva es engañada. ¿Por qué no le comentó a su marido: oye, viene una serpiente muy elegante, muy hermosa? Porque serpiente quiere decir resplandeciente. No confundas que es la serpiente que vemos hoy en la actualidad. No la confundas. Ella caminaba y hablaba y dialoga con Eva. La pregunta, yo le diría a las mujeres: ten cuidado con lo que oyes y con el que te habla. Mucho cuidado. Y algo que dudes, córrele y pregúntale a tu marido. Son detalles que interesantes, que hay que conocer las diferentes caras del diablo. No quiere decir que la mujer hará menos, no. El Padre nos hizo iguales. Es más bien, la mujer es más fuerte. Nosotros los hombres somos tierra, las mujeres son hueso y carne. Son mucho más fuertes. Por eso tienen los bebés. Que ahora, desgraciadamente, ya hay hombres que se embarazan. Es asqueroso. Claro, eso es cierto. Tanto que un banco asqueroso que no te lo recomiendo, el Santander, hasta ya sacan al muchacho ahí con falda y a la muchacha embarazada y el muchacho embarazado. ¿Sabes a dónde va a ir? La ciencia va a ir en aumento. Y es cuando va a venir nuestro Señor y Salvador. Yo lo único que les digo, todos dicen Maranata. ¿Ya estás diciendo Maranata? ¿A cuántos has evangelizado? ¿O a cuántos has confundido? Ese es un asunto delicado, ¿no? La siguiente pareja fue Noé y su mujer. La Biblia no menciona el nombre de su mujer, pero hay otros libros que sí la mencionan y sí concuerdan, ¿eh? Y sí concuerdan. Porque pensamos, miren, se nos ha olvidado que nuestro Señor y Salvador dijo: si se hubiera escrito todo de mí, dice, no hay ningún libro. Pero somos tan cuadrados y peleamos. A veces la gente pelea ni sabe ni por qué pelea, y se pone a discutir pensando que sabe mucho. Yo no dudo que estés estudiando, pero miren, hay un texto de Efesios 4:11 donde dice claramente la palabra: y Él constituyó apóstoles. Y cualquier muchachillo calenturiento de repente se cree que sabe todo porque se mete a internet. Pero para poder entender lo digital y lo cibernético, acércate a un buen maestro para que te oriente. Y no porque ya supiste un detalle que a lo mejor el pastor no lo sabe porque no es tan digital como tú, te crees que ya tienes derecho a muchas cosas, y eso se llama orgullo. Entonces, aquí está el punto. Efesios 4:11 dice: constituyó apóstoles. Después de apóstoles dijo profetas, que esto es más controversial. El ministerio del profeta es súper discutido, por muchas razones, pero lo existe a la luz de la palabra. Después dice que está el evangelista. Después dice que está el maestro y el pastor. Y la verdad es, toda esa gente que de repente se te pone a hablar, nunca permitas que alguien empiece a hablar contigo y hablando mal de alguien. Esa gente trae diablos, porque está hablando a espaldas de la persona. Lo más correcto es que llame a la persona que él piensa que está mal lo que está diciendo y pueda, porque de repente aquí surgieron gente endiablada que de repente ya agarraron a fulano y ya le estaba diciendo ¿sabe qué? Y agarran nuevos. Lo curioso, porque ya los que tienen tiempo los aplacan.
Son demonios finalmente, que provocan ¿qué? Divisiones. Entonces uno tiene que ponerse lanza. Es bien importante estudiar la palabra. Ok. De Noé y su mujer vino Sem y su mujer. Sem era un hijo de Noé. Él tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Después de Sem y su mujer vino Tare y su mujer. De Sem vino Tare. No menciona a la mujer. Yo voy a decirles qué nombres llevan, porque yo sí conozco sus nombres, porque he estudiado. No los doy para no crear controversias. Simplemente Tare y su mujer. Después de Tare vino Abraham, y ahí empieza el asunto. Su mujer se llamaba Sarai. Pero aquí hay una situación muy interesante. El padre le dice en Génesis 17:5: ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham, que vas a ser padre de muchedumbres. Y de ahí empieza el asunto muy interesante, porque en Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Miren, me decía uno de mis pastores, Paco Rodríguez, dijo, nunca se me olvida que dijo: si tú te pones a investigar la genealogía, vas a descubrir tantas cosas para el bien de tu vida. Y es cierto. Cuando tú empiezas a ver a Abraham, aquí surge algo bien interesante, porque el padre lo escoge y le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Dice: quiero hacer algo contigo muy especial. Y ahí les va a todos los que estamos aquí. Muchos dicen que no oyen la voz del Todopoderoso. ¿Será cierto que no la oyen? ¿Será verdad que no la oyen? ¿O será que no la quiero oír? Hay cosas que uno extrae de estas historias verídicas, de decir: bueno, nuestro Padre Santísimo no es egoísta, no hace acepción de personas. Él es parejo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces uno se pregunta: ¿por qué razón mi vida ha tenido ciertas caídas muy dolorosas? ¿Quién estará detrás de algunas situaciones caóticas de nuestra vida? ¿O qué sembré para cosechar? Entonces uno se hace preguntas a la luz de la Escritura. Se hace preguntas basado en las historietas verídicas. Y esto es la belleza de la palabra. Es un libro que te orienta, es como una brújula en el caminar de tu vida en este mundo. Es súper interesante este libro. Cada vez que lo lees y lo estudias, lo investigas, lo escudriñas, tu vida recibe un cambio. Esa es la belleza, es el único libro que cambia el ser humano. No hay ningún otro libro que pueda cambiar al ser humano. Pero ¿por qué no le damos tanta importancia? Porque traemos demonios. ¿Por qué no la investigamos como dice? Porque traemos demonios. ¿Y cuáles son esos demonios? Espíritus familiares. Ese es un tipo de demonios, espíritus familiares, que se han enraizado en cada árbol genealógico. Dije enraizado porque la raíz es lo que sostiene el árbol. No te fijes en el tallo, no te fijes en las hojas, no te fijes en el fruto, fíjate en la raíz. ¿Qué te motivó? ¿Qué te movió? Fíjate bien en eso, para que entonces cortes. Si sacas toda la raíz, el árbol se seca. Cuando tú, oye bien esto, cuando tú estudias, investigas, escudriñas la palabra quiere decir semen, semilla. Se siembra la semilla en tu corazón y empieza a crecer una raíz. Y es cuando tú empiezas a cambiar. El cambio nadie lo logra, ni tú mismo. El cambio viene por la obediencia a la palabra,
por una decisión. Por eso no se te olvide Deuteronomio 30:19. Escoge la vida o la muerte, la bendición o la maldición. No busques culpables. Esa gente que es que tú, esa gente está enferma. Busca un pretexto para justificar muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Cuando tú buscas justificantes, no estás aceptando. De veras, analiza eso. ¿Cuántos demonios te has sacado tú? ¿Cuántos demonios? Muchos tenemos un pastor y dice, ¿por qué hice esto? Pongan atención en esto. ¿Quién le ha dado una educación a una pareja que se va a casar? Mira, antes de casarte los tengo que liberar, llevarlos a renuncia. Yo ya no me meto mucho, es mucho trabajo, créanme. Es mucho trabajo. Prefiero enseñar para que tú lo hagas. Prefiero enseñar. Sí libero, pero llevo a un compromiso muy serio a la persona, que es difícil que lo cumplan. Se llama lealtad, se llama fidelidad. Es muy complicado, es muy complicado. Somos muy complejos. Se arrepintió el Creador de habernos hecho. ¿Yo quién soy? Tomo mis medidas. Está complicado el asunto. Prefiero enseñar y que tú vayas tomando las medidas. Después de Abraham y Sarai, pero a Abraham se le cambió el nombre y a Sarai también se le cambió el nombre de Sara. El asunto aquí, ¿qué puedo extraer de esta verdad? ¿Necesito que se me cambie el nombre? Sí. ¿Cómo funcionaría en nosotros? Porque hay una profecía que se nos dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Esto tiene mucho que ver. Estoy caminando rápido y lo estoy haciendo muy superficialmente, pero inquietándote. ¿Sí? ¿Por qué te estoy inquietando? Porque tienes el material. Nomás cómpralos. Y si tanto te interesa, vas a dejar de comprar muchas cosas por comprar esto. Simple. Por eso este lugar se llama Centro de Oración y Libertad, que es un centro de estudio. Nunca le puse Centro Familiar Cristiano, no, yo no le puse esos nombres. Más Vida, no. Comunidad Cristiana Nación, no. Donde vive el amor, no. Es un centro de oración y libertad. ¿Qué se hace en un centro? Pues centro de capacitación, centro de adiestramiento. Y es lo que estoy buscando finalmente. Porque en el 2019 empiezo a reclutar de a 12 personas. Voy a echar mucho ojo para empezar a levantar estudios bíblicos de libertad en las casas. No me interesa mucho congregar. Congregaría, estoy trabajando en esto. Estoy trabajando. Después de levantar esos estudios bíblicos, juntarlos una vez al mes en un centro. Estoy orando. Para mí este es el horario más importante, porque ya el otro es como algo que la gente lo usa como rutina, ¿sí? Este es lo más importante porque tú quieres aprender, quieres saber qué dice la palabra. Entonces iremos tocando qué pasó pareja por pareja, qué les sucedió, por qué les sucedió, por qué perdieron. Y son los mismos patrones, señores, son los mismos patrones. Los patrones no cambian, lo que cambia es la conducta. Los patrones no cambian, son conducta. Y te voy a decir algo, el mejor patrón de conducta es el que te ofrece la palabra. Pero estamos tan amarrados a más patrones de conductas.
Hay gente, véanlo en la comida, el mexicano está bien aferrado al chile, pero aferrado al chile. Si no hay chile no comes. Y no tiene una salsita por ahí. Pero hay otros países que no, ni saben qué es eso. ¿Se da cuenta? Es difícil de quitarlo. Que beneficia sí, pero también perjudica. Todo en exceso hace malo. Después de pasar puse esa idea. Saraí se le da el nombre de Sara en Génesis 17:15. Y enseguida viene Isaí y Rebeca. Después viene Jacob y Raquel. Aquí hay algo que le quiero decir, que a mí me llamó mucho la atención esto. Mucho a mí me impactó este pensamiento. Si quieres vamos en el punto de Jacob y Raquel, Génesis 29:18. Aquí hay un punto que yo lo quisiera trabajar con ustedes. Génesis 29:18 dice: y Jacob amó a Raquel. Y Jacob amó a Raquel. Aquí va a doler lo que voy a decir, y te lo voy a comprobar. A veces el padre no va a usar a la persona que más ames. Les va a doler, chavos. Óiganme bien el texto del contexto, no me malinterpreten. Lo que el padre te da libertad de amar a la persona que tú quieras, pero eso no quiere decir que el padre la va a amar como tú o lo va a amar como tú, porque el amor del hombre es diferente al amor del Eterno. ¿Sí? Pon atención en esto. Porque grábate este principio y chécalo, dale la pintura que tú le quieras dar. Fíjate bien. Porque la simiente de la mujer no vino de Jacob y Raquel, vino de Jacob y Lea, que fue Judá. Y pongan atención en estos movimientos celestiales, porque debes de estar en el camino, porque nuestro Señor y Salvador viene de la línea de Judá. Nuestro Yahshua, nuestro Cordero inmolado, viene de la línea de Judá. Y Judá no vino de Jacob y Raquel, vino de Jacob y Lea, la menospreciada. Por eso tenemos que tener cuidado con el orgullo. Tengamos cuidado con ver a la gente menos. Cuidado. La forma de hablar y de pensar de nuestro Creador es totalmente diferente a la nuestra. Eso tienes que poner atención. Si eres una muchachita y un muchachito se te acerca y tú le gustas, yo te digo que si no quieres andar con él, no le lastimes, y viceversa. El espíritu del orgullo es el mismo espíritu de Satanás. Es terrorífico. Y de alguna manera el maligno nos influencia de alguna manera. Y escuchamos dentro del cuerpo de la gente que se dice seguidora del camino: es que nosotros tocamos mejor, es que esto, es que aquello. Y eso es pintura de orgullo. Y aquí observamos algo que a mí me llama la atención. No vino. Y cuando tú estudias, te estoy llevando a puntos muy interesantes para qué cambios debes de hacer en tu vida, qué cambios debo de hacer yo. Porque los cambios
traen beneficios si son para bien. Y aquí nos están diciendo que hagamos cambios del orgullo a la humildad. Del orgullo a la humildad. La mayoría de gente que no es leal ni fiel es por orgullo. El orgullo tiene matices espectaculares, ¿eh? Puede ser una persona que se ve muy humildita, pero es súper orgullosa. Es impresionante esto. Es impresionante poder entender estos dos paradigmas, orgullo y humildad. Es una cuestión de mucha controversia y de mucha discusión, pero es interesante. Entonces, Judá, Jacob y Lea tuvieron a Judá. Miren, cómo me gustaría que entendieran este principio. Y yo tengo mucha carga para las nuevas parejas que se van a casar en este mundo. Qué importante entender este principio. Judá no obedeció el principio de Génesis 38. Estoy hablando de genética, estoy hablando de romper ataduras ancestrales. Estoy llevándolos a un camino de liberación. Yo quiero que capten la idea. Los estoy llevando a un entendimiento de liberación donde hace rompimientos genéticos que están en tu líquido sanguíneo. El hecho de que yo te hable que Jacob con Raquel no tuvieron al que iba a ser el descendiente para que viniera el Salvador del mundo, estoy hablando de un rompimiento ancestral, porque finalmente todos venimos de estas relaciones. La raza humana se formó de todas estas relaciones. Unos muy chuecos, unos muy torcidos, unos más o menos. Entender la genética es entender de dónde vienes tú. El hecho que naciste en México no significa que eres mexicano. No significa que eres mexicano. Tienes que entender que tu líquido sanguíneo viene desde Adán y Eva. Viene desde Adán y Eva. ¿De qué línea? ¿De qué línea? Eso sí es interesante. ¿De qué línea? Porque Adán y Eva tuvieron 3 hijos importantes. Fueron 4, a uno lo mataron. Es Caín, Abel y Set. Perdón, 3 hijos. Caín, Abel y Set. Pero Caín mató a Abel. Y de Set vino toda la genealogía de Adán, hasta llegar ¿a quién? A Noé. Entonces empiezas a observar, y le voy a decir por qué. Porque deben de entender cuando nuestro Señor y Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero empezó con el camino, porque nos estaba señalando una ruta. Y esa ruta tiene que ver con la genealogía. Es una ruta sanguínea, no es una ruta de arquitecto, de ingeniero, no, es una ruta genética. Eso lo debemos de entender. La sangre es un camino. ¿A dónde lleva ese camino? A la vida. Pero no vas a poder tener la vida si no tienes la verdad. Por eso nuestro Señor Salvador dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Por eso la gente está perdida, porque está buscando otro camino que le va a llevar a otra verdad y le va a llevar a otra vida. Y eso hay que entenderlo. Entonces el camino lo empezó a marcar con Adán y Eva. Pero Adán y Eva no entendieron lo que el Padre estaba diciendo. Y hay 2 cosas interesantes: Génesis 3:15 y Génesis 3:21. Génesis 3:15 dice: va a haber un pleito, pero yo los voy a redimir, dice, y les da pieles. Estaba
el camino. Yo no sé qué camino, y yo te voy a decir algo. Vete al laboratorio celestial para que sepan de qué tipo de sangre eres. Vete al laboratorio celestial. Ojalá no te espantes de qué tipo de sangre eres. Nomás hay dos líneas sanguíneas, amigos. Ni es O negativa ni positiva. Eso es la ciencia. Eso no es cierto. Eso es la ciencia. La verdadera sangre nomás hay dos: la sangre de la simiente de la mujer y la sangre de la simiente de la serpiente. Nomás hay dos. Y preocúpate, porque una te lleva a tu lugar de origen y otra te lleva a la perdición. Porque se le dijo a Daniel: desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. No confundan, de veras. Por eso debemos de entender la creación. Debemos de entender cómo hizo el Creador a Adán y Eva. Cómo fue que el hombre tenía espermas y cómo la mujer tenía óvulos. ¿De dónde salió la sangre de ellos? La sangre de la simiente de la serpiente es contaminación. Debemos de entender eso. ¿Y cómo se va al laboratorio celestial? Oración y ayuno y lectura de la palabra, para que sepas de qué tipo de sangre eres. Pero yo te pregunto, pasa una semana ni lees la Biblia. ¿Qué estás diciendo con eso? Que tu tipo de sangre no es de la mujer, es de la serpiente. Eso piénsalo, aquellos que no leen la Biblia a diario. No te estoy espantando, te estoy llevando a una reflexión. Vale la pena estar reflexionando en esto. Me quedé que te iba a dar Génesis 38:1, ¿verdad? Y con esto terminamos esta primera sesión. Génesis 31:8. Fíjate bien. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, mal de Judá, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Se mezcló con sangre equivocada. Ojo lo que estoy diciendo, ojo para todos. Se mezcló con sangre equivocada. ¿En qué se basa, pastor? Me voy a Génesis 24. Acuérdense que Judá viene de Lea y Jacob, y Lea era hija de Labán. Eran parientes. Yo recomendaría que si no te vas a casar con alguien de tu pueblo, ¿qué estoy diciendo de tu pueblo? Alguien dentro del grupo que alaba al Todopoderoso que tú alabas, te ligues, pero que sepas que verdaderamente es, y que no venga disfrazado o disfrazada. ¿Sí me explico? Hay que entender esto. Y de repente, yo soy papá y soy abuelo, y los hijos toman decisiones propias. Hizo Judá esto hizo Judá. Vean, un descendiente de la simiente de la mujer, que iba a ser el medio que venía el Salvador del mundo. Quiero que observen de qué capacidad tiene el diablo de engañar. Quiero que entiendan esto, que nuestro enemigo no es alguien que te reprendo en el nombre y te reprendo. No hagas eso sin primero no saber con quién te estás metiendo, para que después digas: ay, ¿por qué me pasó? Piensa bien lo que te estoy diciendo. Yo soy un guerrero que ya pasé un proceso y no tienen idea por cuántas cosas he pasado. No tienes idea. Traicionado por gente que me decía a grito abierto: yo jamás, que comían, les daba con la cuchara en la boca. Entiendan qué es la guerra espiritual. Fíjese lo que hace.
El enemigo va a buscar la manera de aislarte. El enemigo siempre va a buscar la manera en agarrarte cuando estás solo o sola. El enemigo siempre va a buscar golpearte cuando estés en una situación de crisis. Quiero que captes la idea que yo te estoy dando. Perdón que te está dando la palabra. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Hay gente que le tiene más confianza al ajeno. Es que yo no le puedo platicar esto porque dicen un montón de tonterías. Y yo no estoy diciendo que a lo mejor sí puede haber un error, pero aún mamá, si tú la ves que es bien mala en tu idea, mamá te va a querer más que cualquier amigo o amiga. Quiero que vayáis entendiendo principios. Principios que familiares. Principios familiares. Este es un principio de tener una familia en armonía. Al diablo no le gusta la familia. Él está en contra de la familia. Ve tomando tus propias conclusiones, pero a la luz de la palabra. Vamos a ver qué decía su abuelo de Judá, que era Abraham. ¿Qué decía su abuelo? El abuelo dejó un patrón de conducta. Oigan, por favor, un buen abuelo. Génesis 24. Y es lo que Génesis 24 del 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. ¿Oíste lo que dice? Sonráyalo. Yahweh había bendecido a Abraham en todo. ¿No duele? ¿No duele escuchar esto? ¿No duele? Cala, mis hermanos. Cala esto. ¿Tú puedes decir que el Todopoderoso te ha bendecido en todo? ¿Podrá decir alguien esto? En fe, por favor. No uses una palabra incorrectamente. No es fe, es emuná. Es emuná. ¿Puedes entender lo que el Padre nos quiere dar? Abraham no tuvo a nuestro Señor y Salvador. Tú y yo sí. Por eso yo les di una oración, Romanos 8:32. No escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Siempre y cuando estés en el camino. Ay, Padre, ya sé dónde es que me emocioné tanto. Mis lentes. Ay, qué barbaridad. Perdí mis lentes, ¿no? Perdón. Mira, buenos ojos, ¿verdad? Ale, gracias. Fíjese lo que dice. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yahweh Elohim de los cielos, Elohim de la tierra, que no tomaré para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. ¿Qué hizo Judá, su nieto? Lo contrario. Y no tiene idea todo el dolor que pasó esta familia, porque aquí me voy a quedar. Todo el dolor que pasó esta familia. Le voy a decir algo que a lo mejor va a ser muy fuerte. Cuando no tenemos la verdad, ¿qué tenemos? Mentira. No podemos poner media verdad. Verdad al 99.99. ¿Es verdad o mentira? El enemigo se ha infiltrado, y posiblemente uno tiene que entender esto. Yo quiero, si no lo logré con mis hijos, quiero que mis nietos
se casen con la mujer y el hombre correcto. Porque aquí hay un principio. Yo prepararé a mis nietos y a mis nietas, decir, yo te voy a escoger el esposo y la esposa. Tú no tienes la habilidad de escogerlo. Haz una encuesta. Haz la encuesta. Esta es una verdad que no la puedo entender en mi punto de vista analítico, aunque sé que no es bíblico, pero no lo acepto. Pero esta es una cuestión bíblica. Esta es una cuestión bíblica. Comparas el matrimonio de Judá con Sua y el matrimonio de Jacob y Raquel, Isaac y Rebeca. El paradigma que da Abraham es el siguiente: le dice, no me tomes. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Yahweh Elohim de los cielos, Elohim de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Óiganme por favor. Pregúntele a los papás que sufren por ver a su hijo o a su hija casada con la persona equivocada. Pregúntenle a los papás. Pregúntenle si no se amargan y están terriblemente. Te quiero evitar ese problema a la luz de la palabra. Que eduques a tu hija o a tu hijo, que tú eres el más adaptable en escoger, siempre y cuando seas una mujer y un hombre que esté sometido a la palabra. Si no, mejor no te metas, deja que ellos los escojan. Mejor ni te metas, deja que ellos los escojan. Pero si eres una mujer, mira, yo lo vi en mi mamá se sometió a la palabra desde que conoció la palabra y se lo dijo a mi hermana Rafa, no la entendió. Se lo dijo a mi hermana Keta, no lo entendió. Te puedo traer a Keta que te platique cómo le fue. Son verdades. La verdad no peca, pero incomoda. Enchila a la gente. Aquí 2 que 3 se enchilan a lo mejor. Te lo digo, es cierto. Pero no quieres lo mejor para tus hijos. Le pregunto a los papás, ¿no quieren lo mejor para sus hijos? El aterrizaje sería, ¿no nos ofrece lo mejor la palabra? ¿Que hay un costo? Sí lo hay. ¿Cómo está sufriendo la familia? El espíritu de desintegración familiar está tomando ventajas alarmantes. Los hijos se enamoran, entre comillas, de personas nefastas, terribles, terroríficas, que si permanecen juntos es porque alguien está orando por ellos, es porque alguien se está revolcando entre sus mocos y lágrimas por ellos. Me da gusto verlos muy calladitos, recibiendo la palabra, haciendo análisis, ¿verdad? Que está muy interesante, ¿verdad? Que sí. Si tú escudriñaras qué hizo Judá, ¿de dónde vino el Salvador del mundo? Su nuera se vistió de ramera, Tamar se vistió de ramera y se metió con Judá. El suegro y la nuera tuvieron sexo. Escúchenme todos, por favor, para que se nos quite lo santurrón y pecho de golpe. El Padre sabe cómo hacerlo, pero no nos da derecho a revolcarnos. Entender bien la mente del Todopoderoso es difícil. Y yo me echo muchas en oración platicando con mi Abba. Digo, explícame. ¿Qué acaso
Judá no sabía que era su nuera. ¿De verdad lo engañó? ¿De verdad no sabía que era su nuera? Judá tuvo un hijo perverso que el Todopoderoso lo tuvo que matar. La pregunta sería muy interesante. No te apachurres ni te agüites si te sale un hijo canijo. El Padre se encarga de él. Así de fácil. Está tan sorprendente la palabra y a mí me duele porque no la leen. Y lo que tendríamos que hacer es leer las parejas divinas que salen en la palabra y ver que el Padre hace cambios para dejarnos con los ojos cuadrados, para romper todas nuestras deducciones o formas de pensar, que para decir yo conozco al Todopoderoso está complicado, y que tenemos un enemigo furioso, asesino, cruel, que la Biblia le llama Satanás. Aguas. Y que traemos un líquido sanguíneo no muy limpio. Aguas. Que la palabra dice: el que esté limpio ya no se limpie, ya. El que esté limpio, límpiese más. Mientras estemos en este planeta llamado Tierra, tú y yo nos tenemos que limpiar diariamente con la palabra. Diariamente. Tristemente te lo digo como pastor de más de 30 años, es muy bajo el número que lo hace, muy bajo. Finalmente te doy un consejo: ¿para qué nos quejamos? ¿Para qué renegamos? Mejor hagamos una reflexión, decir: perdóname, Padre, porque no leo tu palabra como debo, y que la predicación del domingo o del martes no me va a llenar, porque no tiene idea que yo no concluyo con el mensaje, porque termino y me hago 1,000,000 de preguntas diciéndole: Padre, tengo un compromiso de darle a la gente la palabra para que ellos se inquieten y la escudriñen. ¿Cómo? Estudiándola, investigándola y escudriñándola. 3 cosas muy profundas que nos cuesta hacerla. ¿Por qué? Porque es disciplina. Es disciplina. Y el agarrar 4 Biblias y checar el mismo texto en las 4 Biblias es más complicado. Pero el resultado es tan beneficioso que créeme que te sientes una carga por querer ayudar a la gente. Y aterrizas con decir: con uno. Y eso fue lo que buscó nuestro Señor y Salvador. Ezequiel 22:30 dijo: si hubiese un hombre que se pusiese en la brecha, no dijo 2, ni 3, ni 4, uno. Ojalá tú y yo seamos ese uno. Yo sí te digo algo: no te vas a desilusionar si haces esto en la palabra. Vienen cosas, bendiciones enormes que no hemos tenido, bendiciones que puedes tenerlas, nada te va a faltar. Lo que sí estoy seguro, todo te va a sobrar. Por eso te digo, ¿qué tan dispuesto estás? Y ahí está Deuteronomio 30:19: escoge la vida o la muerte. Y yo le estoy diciendo: tengo apenas 2 años que estoy conociendo la palabra. En mis 30 años tengo 2 años apenas. Y yo y mi esposa nos estamos metiendo y vamos a ser criticados, pero hemos sido punta de lanza en esta ciudad para muchos pastores. Guerra espiritual, verdades sobre Navidad, fuimos punta de lanza. Ahora somos punta de lanza en los nombres. Y unos se quedan, otros se van, y a mí no me preocupa en lo absoluto eso. Los que dijeron que nunca se iban fueron los primeros.
porque lealtad y fidelidad es complicado. Por eso te digo, hay tres personalidades en la palabra: llamados, escogidos y fieles. Llamados, escogidos y fieles. Llamados todos, escogidos más o menos, fieles. ¿O estaré ya amargado, verdad? Me pregunto. También me pregunto. Yo abro mi corazón. No es fácil darle a gente tu tiempo, tu vida, tu economía. Y no me estoy quejando, simplemente son cuestiones espirituales. Y todos traemos ciertas marcas de dolor, todos. Pero de verdad te digo algo con todo mi corazón: el saber que nuestro Padre es Ave Elohim Yahweh, y no un nombre tan general, Dios como un nombre aburrido, como un nombre tan generalizado, cuando sabemos que la Biblia católica, mis felicidades a la Biblia católica, nunca cambiaron su nombre, le dijeron ya, y Él es ya, así de fácil. Esa es la belleza de la Biblia católica, que los católicos no han valorizado esa Biblia por X, Y y Z. No es mi papel de hablar mal, sino inquietarlos, motivarlos. Y se los digo a todos: cómprense la Biblia Jerusalén católica, buenísima Biblia. Y los que nacieron en cuna evangélica, no se molesten. Y los que nos dijeron erróneamente que tiráramos la Biblia católica, ¿qué pecado cometieron? De verdad, la Biblia católica es el único libro que tiene Barú, y Barú habla directamente en contra de la idolatría. No hay ninguna otra Biblia como la Biblia católica. Yo les reto que en el 2019 la lean todas. Léanla todas, son 72 libros. No te vas a sentir mal, te vas a sentir tan alegre en escuchar libros tan preciosos de la Biblia católica. 72 libros. Textos como el que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El que con sabio se junta, sabio será. De ese estilo hay textos en la Biblia católica que no están en la Biblia reformada de los evangélicos. Bueno, mucho rollo, ¿verdad? Al buen entendedor pocas palabras, pero nos emocionamos, ¿verdad? Yo me emociono, les digo. Estoy impactado con la vida de Judá, y que se metió con su nuera, y que de allí vino el Salvador del mundo. ¿Lo puedes entender? ¿Verdad que no lo puedes entender? Que el hijo de María viene de esa línea. Para aquellos que de verdad no hagamos del árbol caído leña, no lo hagamos, porque quién sabe que el Padre lo va a usar. Que cometió errores y la regó, no te toca a ti ni a mí señalar, porque en la Biblia hay muchas historias negras. Y a lo mejor me equivoco, perdón, no son historias negras, son historias. El ver a un Jacob con 4 mujeres. No le estoy diciendo a los hombres, no estoy diciendo a los hombres que tengamos 4 mujeres, no, tampoco. Son historias. Son historias. Que el Salvador del mundo vino de una relación del suegro con la nuera, Judá y Tamar. Unos ni siquiera saben porque no la han leído y dirán: ay, ¿qué está diciendo el pastor? Pues tú que no lees la Biblia, tú que no la lees, se van a espantar. Todavía vamos a ir caminando a través de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora, para saber a qué bando perteneces, vete a hacer tu examen de sangre al laboratorio celestial. Nomás hay 2 tipos de sangre, nomás 2: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Damas y caballeros, seguiremos estudiando Génesis 3:15. Ese es el meollo de todos.
Ese es el asunto de todos. ¿De qué bando eres? No lo sé. Mi Padre Santísimo, te agradezco por este grupo de gente fascinante que ha venido a escuchar tu palabra. Por eso es fascinante. Ha escogido lo mejor de su vida, saber de ti, a través de 4 Biblias y del hebreo al español. La católica, que es fabulosa, mi papá, la Reina Valera, la Pesita, la traducción de Yahweh y un sinnúmero de ediciones bíblicas, papá. Aquí nos vamos a gozar comiendo de tu palabra, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de nuestro Ave Elohim Yahweh. Queremos adorarte y glorificarte, y queremos entrar a un tiempo de cantarte con estos músicos, estos muchachos jóvenes. Padre, me gozo con ellos, jovencitos que han decidido cantarte a ti. Me fascina verlos aquí arriba tocar los instrumentos. Yo quiero pedirte que los cuides. En el mundo hay tentación, en el mundo hay lucha, hay prueba. Te pido por sus papás que hagan equipo con ellos. Muchas gracias por cada persona que está aquí, mi Ave Elohim Yahweh. Nos amparamos en la sangre invencible del Cordero. Cualquier problema y lucha que tengamos, ayúdanos a salir adelante. Líbranos de la tentación, líbranos de las trampas, de los 4 que nos pueda poner el enemigo. Ayúdanos a salir adelante. Líbranos de la enfermedad, de un accidente, de un peligro, de una caída. Líbranos del brujo, del hechicero, del agorero, del adivino. Desbarata todo trabajo de santero en contra de nuestras vidas. De cualquier brujo que esté maldiciendo, líbranos. Y nos ponemos el blindaje de la poderosa sangre del Cordero inmolado. Y todos te decimos gracias.